En este video te voy a compartir los 7 errores más frecuentes en el tratamiento de la diabetes que no te permiten controlar tu nivel de glucosa. Estos 7 errores son muy fáciles de identificar y los puedes corregir de maneras muy sencillas que además te van a hacer la vida muy fácil porque vas a poder bajar tu nivel de glucosa sin tanto estrés. Suscríbete al canal y escríbenos por redes sociales para compartirte nuestra guía de tratamiento en la cual te explicamos qué es lo que hacemos en Sugar Care para que puedas revertir la diabetes, y te recuerdo que tenemos consultas en línea. El primer error es si estás llevando un tratamiento basado exclusivamente en medicamentos. Si la única herramienta que estás usando para controlar tu diabetes tipo 2 es solo con medicamentos o insulina, sin ningún cambio en tu alimentación, sin usar ninguna vitamina o mineral y sin mejorar la calidad de sueño, entonces tu tratamiento está destinado al fracaso. La diabetes tipo 2 no es una enfermedad que se trata únicamente con medicamentos. Los medicamentos son solo una ayuda a tu tratamiento principal. El tratamiento principal para la mayoría de los pacientes es una dieta baja en carbohidratos, pero puede ser que tu tratamiento principal sea el ayuno intermitente o manejar tu estrés o mejorar la calidad de sueño, o a lo mejor te faltan algunas vitaminas. A tu cuerpo no le faltan medicamentos, le faltan otros tratamientos naturales para desintoxicar tu cuerpo. Y el segundo error más frecuente es llevar una dieta alta en carbohidratos. La diabetes es una enfermedad en la cual el cuerpo tiene almacenada demasiada azúcar. Si sigues una dieta alta en carbohidratos, tu cuerpo nunca se va a limpiar del exceso de azúcar. Si lo que estás buscando es revertir la diabetes, entonces tienes que empezar por modificar tu dieta. La mayoría de los médicos generales y especialistas carecen de conocimientos en nutrición y, peor aún, los nutriólogos en general recomiendan una dieta con bastantes carbohidratos. Una dieta baja en carbohidratos se podría decir que es menor a 50 gramos al día, pero esto depende de cada persona. Pregúntale a tu nutriólogo cuántos carbohidratos consumes al día, y si sobrepasas este valor, entonces ya tienes tu respuesta de por qué el azúcar no te baja. Las cosas hay que hacerlas lo más sencillo posible para que nuestra vida sea lo más fácil posible. En cuestión de carbohidratos, no importa si son simples o son complejos, procura que sea menos de 50 gramos de carbohidratos al día, no importa cuáles sean. Esto es una excelente recomendación y te va a ayudar mucho a bajar tu nivel de glucosa, pero como siempre es muy recomendable acudir a valoración médica antes de que hagas algún cambio en tu estilo de vida. Y el tercer punto es los jugos. Los jugos naturales o procesados son una fuente exageradamente alta de carbohidratos en forma de glucosa y fructosa. No es recomendable tomar jugos en exceso, a excepción del jugo verde, pero este tiene su forma de prepararlo y te hablaré de esto en otro video. Los jugos de fruta aportan demasiada azúcar a tu cuerpo y aumentan la resistencia a la insulina. Si lo que estás buscando es revertir tu diabetes o controlar tu azúcar lo más rápido posible, entonces evita los jugos por un tiempo en lo que logras tus metas. El cuarto error más frecuente son las dietas bajas en calorías. La diabetes no aparece por un exceso de calorías, aparece por un exceso de azúcar. Deja de contar tus calorías y deja de medir tus porciones. Lo único que necesitas es una dieta baja en azúcar, no una dieta baja en calorías. Y esto es mucho más sencillo de llevar a cabo. Contar calorías y medir tus porciones es desgastante a largo plazo, y la verdad es que hasta ahorita no hay muchos pacientes que puedan controlar su glucosa con una dieta baja en calorías y que logren mantenerse controlados con el paso del tiempo. Hace 10.000 años no había tanta diabetes y la gente de aquel entonces no contaba sus calorías y tampoco medía sus porciones. Entonces, ¿por qué hoy en día es necesario medir la porción y contar las calorías? No tiene ningún sentido. Imagínate cargando tu báscula y anotando y calculando todas las calorías que entran a tu boca por el resto de tu vida. Esto es imposible y es estresante, y aparte no es necesario. La gente de antes no hacía esto, pero sí llevaban una dieta baja en azúcar. Esto es todo lo que tú necesitas y no estar contando tus calorías. El punto número 5 va en relación a la fibra. La fibra es conocido como el antinutriente. La fibra te protege de muchas enfermedades. La comida procesada no tiene casi nada de fibra, y parte del tratamiento para revertir la diabetes y bajar tu glucosa es aumentar el consumo de fibra vegetal.
Si tu dieta es baja en fibra, entonces estás cometiendo un error en tu tratamiento. La fibra te protege de los efectos tóxicos de los alimentos y además equilibra la salud de tu sistema digestivo. Se dice que si el mundo aumentara al doble su consumo de fibra, habría la mitad de gente con diabetes. Número 6. Suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios, principalmente en la forma de polvos, son productos sintéticos, no naturales y no equilibrados. Muchos de ellos contienen azúcar agregada para darle sabor. No los necesitas para controlar tu glucosa, a menos de que tengas algún grado de desnutrición o te estés recuperando de una enfermedad o una cirugía grave. Habla con tu médico para ver qué tan necesario es que los uses. La mayoría de los pacientes no lo necesita. Estos a su vez aumentan tu nivel de insulina, con lo cual tu cuerpo empieza a almacenar más azúcar, y esto es algo malo porque lo que necesitas es eliminar el exceso de azúcar. Y por último, el punto número 7, una dieta basada en 3 comidas más 2 colaciones al día. No necesitas las colaciones, es un invento de la industria de alimentos para que comas más y ellos puedan vender más. Trata de respetar tus 2 o 3 comidas al día dependiendo de cuál sea tu hábito, y trata de no comer ni picar nada entre comidas. Entre más veces comas, más azúcar almacena tu cuerpo. Entre menos veces comas, más azúcar elimina tu cuerpo. Te recomiendo el video del ayuno intermitente para principiantes para que conozcas una forma sencilla de cómo puedes ir bajando el número de comidas al día poco a poco sin que lo sientas tan pesado. Estos son los 7 errores más comunes por las cuales las personas con diabetes no logran controlar su nivel de glucosa. Y como puedes ver, un tratamiento adecuado para la diabetes debe de cubrir todos los ángulos posibles por los cuales tu glucosa no se está controlando. Si tu tratamiento es incompleto, pues tu resultado será obviamente incompleto. Yo soy el Dr. Antonio J y con mucho gusto te puedo ayudar para que reviertas la diabetes elaborando un plan de tratamiento que cubra todos estos ángulos posibles por las cuales no has logrado revertir la diabetes. Contáctanos por redes sociales como Dr. Antonio J o Sugar Care e inicia hoy a recuperar tu vida y dejar atrás los problemas de azúcar.